Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaazías, hijo de Ticva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Acción tras la oración. Así llamaba a esta palabra y este mensaje en el día de hoy, porque tenemos que mirar siempre, no únicamente lo que esperamos que Dios tenga que hacer en nuestras vidas, sino lo que nosotros somos responsables para hacer. No es uno de los temas más fáciles de tratar en el tiempo en que estamos viviendo y de nuestra propia iglesia y de nuestro contexto, pero es uno de los temas más urgentes y necesarios que debemos de tratar, con más profundidad incluso de lo que podemos haber estado haciendo a lo largo de varios domingos. Si recordáis, Esdras ha venido intentando hacer en la obra de Dios grandes cosas de edificación desde el exilio, y se ha encontrado tanto él con los que venían y allí en la ciudad que las cosas no eran así de fáciles. Hay pecado, y el pecado es ese contagio que ha
venido dentro de la misma congregación de Dios desde fuera, de tal forma que hombres, incluso de los sacerdotes y principales, se han dejado llevar por lo atractivo de fuera con aquellas mujeres no creyentes, no temerosas del Dios de Israel, y por tanto el paganismo y todo lo que es esa idolatría espiritual ha infectado el pueblo de Dios. Esto ha producido una terrible angustia o agonía a Esdras, que lo ha dejado casi paralizado para hacer la obra. Pero hemos visto cómo no solamente él, sino otros que han visto este problema, han venido delante de Dios y han orado. Y su oración hemos visto que también era angustiosa, trayendo su propio pecado y el pecado de todo el pueblo, mostrando un gran dolor por lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel y por tanto mostrando arrepentimiento. Porque solamente es a través del arrepentimiento y de la oración, la confesión de pecados, que podemos esperar que haya una reconstrucción espiritual, una restauración. Pero esto no es suficiente. En nuestras propias circunstancias y situación también lo podemos y lo debemos de ver. Es vuestro pecado en particular e individual, que cada uno de vosotros sabe bien, y es el pecado colectivo que todos nosotros como iglesia podemos cometer o permitir que ocurran. Así que bien es verdad que debemos de motivarnos a la oración. No sé si vosotros oráis por vosotros mismos y por la situación en vuestras casas de la iglesia, o como iglesia estamos dando el paso necesario con respecto a todo esto en oración. ¿Oramos? Esta es la conclusión que deberíamos de sacar en los últimos mensajes que Esdras nos ha podido traer en este día. Oramos por nuestra situación espiritual. Ponemos nuestra aflicción delante de Dios para que Él obre. Ahora bien, aun cuando hayamos orado lo suficiente o nuestra oración sea extensa y sincera, esto no es suficiente. Tenemos que ir más allá de lo que es nuestra oración. Me temo que no solamente entre nosotros, sino a nivel general, en la iglesia, al menos que alcanza mi conocimiento, hay mucha gente que, si es verdad que se pone a orar delante del Señor y pide por la obra del Señor en sus vidas, en sus hogares, en su trabajo, pero está esperando que el Señor obre de manera milagrosa y que Él haga las cosas directamente. Venimos con nuestro problema y se lo arrojamos a los pies del Señor para que Él haga, quitando nosotros toda nuestra responsabilidad. En muchas ocasiones podemos estar sencillamente pidiéndole que Él haga lo que a nosotros no nos da la gana hacer. Y aun cuando nuestras oraciones sean sinceras y nuestra confianza plena en que Dios puede cambiar la vida de iglesia en España y de nuestra propia vida, quizá el Señor nos está indicando que debemos de obrar en consecuencia. Él será nuestra ayuda. Y lo único que hacemos es dedicarnos a orar y traer palabras sin ningún gesto o actitud para cambiar en nosotros mismos. Lo que vemos en la historia de Esdras y lo que vemos en este capítulo 10 es el siguiente paso que se debe de esperar y que debemos de buscar en nosotros mismos hoy y en los próximos días. No únicamente que hayamos confesado nuestro pecado, este adulterio espiritual que en tantos de nosotros nos afecta en pequeñas o en grandes cosas, sino que ahora tenemos que ir más allá y ponernos a trabajar. Así que vamos a ir por pasos
en lo que podemos estar viendo en esta historia que se nos ha leído. Dice así, versículo 1, que mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Como no estamos tratando aquí en el pueblo de Israel de un pecado individual de alguna persona en concreto, sino que estamos hablando y tratando del pecado del pueblo, lo que es necesario es que este problema, esta necesidad se contagie de tal forma que podamos ver que no es un problema de uno, sino que es el problema de todos. No es la obra, y no podemos esperar que sea la obra de uno solo. Se junta una gran multitud, dice, tocados todos ellos en su conciencia. Quizá esta es la primera respuesta de la oración de Esdras y de algunos de los principales. Lo que podemos estar viendo es cómo la gente empezaba a venir de todas las partes de Judá o de Jerusalén a centrarse alrededor de aquel hombre o aquellas personas que estaban orando. Habían sido tocados en su conciencia por la actitud y por el dolor de Esdras y de los que estaban con él. Y empezaron a reconocer que su problema no era un problema menor o insignificante, sino que era algo mucho más grave y serio que estaba afectando a todo el pueblo. Una seriedad que debería de verse en todos ellos de la manera en que lloran, no solamente porque quizá ellos vieron que habían cometido el pecado, sino tan grave es cometer el pecado como tolerar el pecado. Acordaros de algunas imágenes que nos muestra en el Nuevo Testamento, quizá incluso en 1 Corintios Pablo nos está hablando de algunos pecados que se cometen, pero lo grave no era que ocurrieran aquellas cosas porque el corazón del hombre es pecaminoso, sino que la Iglesia permitía, consentía, cerraba los ojos ante lo que estaba ocurriendo. Lo que estamos viendo aquí es que la primera respuesta a la oración quizá fue que aquella multitud, hombres, mujeres y niños, vinieron con Esdras llorando también por la situación que estaban viendo a su alrededor. Reconocen que ellos son culpables de permitir o de aceptar o cometer aquel pecado. Y lo que nos sorprende aquí, además de esto, es que había hombres, mujeres y niños. Hace poco hemos estado hablando en algún momento y ha salido de manera constante en nuestra historia de iglesia que hemos estado viendo en algunas ocasiones, el libro que hemos leído en el club de lectura acerca de avivamientos. Y nos dice la historia de avivamientos, de restauraciones de iglesias, cómo en muchos de esos casos incluso los niños tenían su lugar. Podríamos conformarnos en decir que los líderes de Israel vinieron con Esdras diciendo también a nosotros nos preocupa y nos duele este pecado. Pero lo que podamos ver aquí es que los hombres vinieron con sus mujeres y las madres vinieron con sus niños y que todos ellos en una gran multitud empezaron a llorar y a sentir el pecado, porque el problema no es de unos, el problema es de todos. Los niños son conscientes del bien y del mal. No os engañéis. Vosotros los padres, o los que habéis tenido niños en el pasado, o los niños que están a vuestro alrededor, ellos son conscientes de lo que están viendo. Y lo que buscamos no es únicamente que nosotros demos buen testimonio a nuestros hijos. Dios quisiera, y esta es la petición, que cada uno de nosotros, los padres, demos la mejor herencia a nuestros hijos en palabras y en hechos, sino que también a ellos les motivemos a venir y a clamar por misericordia. Creo firmemente que un avivamiento, un despertar de la iglesia espiritual será mucho más sensible ante Dios si los mismos niños claman.
Pero para que los niños clamen, nosotros debemos de traerlos. El niño es consciente de lo bien o lo mal que estamos haciéndolo en medio de nosotros. Hay que tener cuidado. No manipulemos a los niños, porque es fácil de hacer. Es fácil hacer que los niños sientan y quieran lo que nosotros sentimos y queremos. Lo que debemos de hacer como iglesia, en el trabajo que deberíamos de obrar en nosotros como adultos, hombres o mujeres, es que los niños entiendan y comprendan el Evangelio. También para ellos es la buena noticia. Pero de la misma manera que también para los niños, los que podáis estar aquí más jóvenes, es importante que entendáis que hay salvación para vosotros, que hay esperanza para los niños. También los niños son responsables de su pecado. Lo que nos podría producir un poco de tristeza o amargura, poder ver aquella multitud llorando ante el pecado, deberíamos de verlo como la mejor señal que podríamos esperar. Que toda la congregación del pueblo de Israel alrededor de Esdras empezaron a ver que la codicia, la mentira, la idolatría, toda la falsedad en el corazón, todo el pecado cometido y que se estaba cometiendo o permitiendo, era visible delante de los ojos y era doloroso ahora a los corazones. Y mujeres, niños, hombres llorando por aquella situación. No esperéis que la iglesia aquí y ahora cambie y crezca y se edifique porque uno o dos trabajen. Es el asunto de todos. Y deberíamos de empezar con los líderes y llegar hasta los mismos niños que ahora están en la escuela dominical. Y hacer que todos ellos participen y preparen y trabajen para que la obra del Señor se levante y se extienda. Porque es obra de todos. Pero hay algo importante también que ocurre aquí en nuestra historia, una escena que creo que deberíamos de tomar en serio y dedicarle tiempo. Nos dice el versículo 2 que entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, este hombre no va a volver a aparecer. De pronto aparece en este contexto de lamento y no volverá a aparecer en la lista que veis al final del capítulo. Aparecerá su padre o su familia como aquellos que habían cometido el pecado, pero en este lugar nos dice que un tal Secanías se levanta, incentiva y empuja, anima a Esdras. Dice que levantándose él, dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, Esdras, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes. Secanías lo que está viendo es motivado, no únicamente está diciendo: oye, pues es verdad, hay pecado. Este hombre Esdras tiene razón. Bien, veremos a ver lo que hace. O podríamos estar diciendo: bien, Secanías ha visto, hay pecado, hay un asunto serio en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Israel, alguien tendrá que hacer algo, voy a mi casa y dedicaré unos minutos más en mis oraciones para pedir a Dios. No es esto. No es únicamente, yo también soy de los que lloran, y podríamos pensar que Secanías es parte de aquellos que están lamentando su propio pecado y el pecado de Israel, pero no vemos esto solamente. No es únicamente que Esdras ve el pecado, Secanías ve el pecado, que Secanías está orando, que Secanías está dolorido por el pecado, sino que viendo lo que está ocurriendo, se levanta y dirigiéndose a Esdras le dice: vamos entonces a hacer algo concreto.
Y es incentivado. Creo que no únicamente empieza la respuesta de la oración a que todo el pueblo, una gran multitud, se reúne con Esdras a buscar una solución, sino que el Señor levanta a un hombre como este para incentivar a la acción. Y nos dice, en medio de todo esto, nuestro pecado es grande y nuestro pecado es serio y nos hemos dejado desviar o convencer o engañar por toda esta situación del mundo pagano que nos rodea pensando que es mejor que el nuestro, y a pesar de que nuestro pecado es grave y es serio, todavía hay esperanza, todavía hay una solución, todavía podemos esperar a pesar de todo algo bueno. No realmente porque nosotros seamos mejores, sino porque Dios es más misericordioso de lo que nosotros podamos esperar. No pudiera ser que nosotros viniéramos delante de Dios y pidiéramos ayuda y que Él entonces nos ayudaría y que toda la situación podría cambiar. No podríamos citar grandes pasajes de las Escrituras de su propio tiempo y el tiempo que vendría después, de cómo Dios mostró misericordia en el último instante cuando estaba a punto de enviar su ira y destruir el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Jonás o en tantos otros lugares de la historia. ¿No podríamos pensar de que hay esperanza también para nosotros a pesar de nuestro pecado? Y cuando nosotros podamos ver hoy, en medio de nosotros, que tu pecado y mi pecado es serio, que la mundanalidad es un asunto grave en la vida espiritual de la Iglesia, que nos estamos dejando contagiar por todo lo que hay a nuestro alrededor, que es serio, que no lo podemos dejar al margen, que tenemos que hacer algo, que debemos de actuar. Pero aun cuando veamos lo terrible que pueda ser nuestro pecado, necesitamos que alguien como Secanías se levante y nos diga: pero aún hay esperanza, aún podemos cambiar, porque tenemos un Dios como el que tenemos. No debemos de caer en la desesperación, no debemos de rendirnos, no debemos de romper el sistema, pero debemos de avanzar, debemos de ir un paso hacia adelante. Lo que nos está diciendo Secanías y está hablando a Esdras es, no podemos esconderlo, tenemos que traerlo delante del Señor, porque el Señor es misericordioso y quizá pueda mostrar misericordia y las cosas puedan cambiar. ¿Quién entre vosotros va a ser un Secanías? ¿Quién se va a levantar y nos va a motivar y nos va a llevar y nos va a mover a que hagamos las cosas que debemos de hacer? Necesitamos que una gran multitud entre vosotros vea la seriedad del asunto y que alguno entre ellos se levante y diga: pongámonos en la acción, porque Dios es misericordioso y quizá nos pueda perdonar. Nos dice el versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Porque este es el asunto y este es el comienzo de la solución. La solución no es la oración. La oración nos tiene que llevar a la solución. Pero no es únicamente que la Iglesia, los creyentes, oren. Podríamos pasarnos y convertir este lugar en un templo de oración, en un monasterio, y pasar todo el tiempo levantando monólogos al cielo. Pero lo que estamos viendo en la historia de Esdras y en la historia de las Escrituras es que la oración nos tiene que llevar a la acción. Y la acción, nos dice Secanías y nos dice este pasaje, es hacer un pacto con Dios. Es decir, volver a hacer lo que hicimos en el pasado. Una promesa de obediencia y dependencia de la palabra. Volver a las Escrituras. Tenemos que ponernos delante del Señor y decir: ahora voy a comenzar de nuevo. Pero cuidado con lo que prometes, porque en muchísimos lugares de la palabra de Dios, bien lo sabes tú, no es únicamente que prometas, sino que tengas cuidado lo que prometes.
Porque todo lo que prometes lo debes de cumplir. Las promesas incumplidas es otro pecado añadido. Es decir, si estamos viendo que hay una necesidad, que hay un conflicto, que hay un problema que tenemos que estar resolviendo ya en nuestras vidas como iglesia ante este mundo que nos rodea, si lo estamos viendo que es una gravedad espiritual que está afligiendo al pueblo de Dios y que no estamos edificando como deberíamos de edificar, si hemos sido movidos a la oración y buscando una respuesta, si tenemos ya una gran multitud que es motivada, si vamos a las Escrituras y vemos lo que tenemos que hacer, hazlo. No prometas lo que no vas a cumplir. Promete, pero cumple. En el momento mismo que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, lo aceptaste como tu Señor. Y cuando dijiste que Cristo no solamente es el que murió en la cruz por tus pecados, sino que va a ser el Señor de tu vida, y dijiste, sí Señor, ahora entra en mi vida y gobierna mi vida, lo que tienes que hacer, pacto con Dios, es obedecer y dejar que el Señor sea el Señor de tu vida, en todos los aspectos. Y que sea Cristo el Señor de tu vida es que tú te sometas, te guste o no, a todo aquello que dice la Escritura. Por tanto, la restauración de la iglesia, la edificación del pueblo, eliminar este paganismo que nos está rodeando y dañando nuestro corazón o nuestra alma, empieza con comprometernos a hacer el pacto con Dios y cumplir lo que es nuestra parte. En otras palabras, lee y cumple. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil someternos a la voluntad del Señor? ¿Por qué es tan fácil hablar? ¿No os habéis dado cuenta que en la vida general, en todos los asuntos y negocios, nuestras palabras salen con una ligereza sorprendente? ¿Y que prometemos tantas cosas que después no cumplen? ¿No hacemos esta promesa a nuestros hijos y a nuestras parejas o nuestros matrimonios de que es por vida? ¿Y por qué rompemos y dañamos? ¿Por qué cometemos tantas felonías y maldades en nuestra vida? Ah, sí, la palabra es fácil, pero se las lleva el viento. Y lo que está diciendo es que la respuesta a nuestras oraciones, a nuestro clamor para que Dios muestre misericordia y nos sane de nuestra enfermedad, es que volvamos otra vez a hacer un pacto con Dios. Si tú eres mi Dios, yo seré tu hijo. Si tú eres mi Señor, yo obedeceré a tu palabra. Háblame para que yo obedezca. Pero vayamos adelante. Este hombre que se levanta en medio de aquella multitud de hombres, mujeres y niños que están llorando ante el pecado y que se dirige a Esdras, le dice algo. Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esdras está paralizado. Si os dais cuenta, en el capítulo anterior y en este capítulo, en esta historia que estamos viendo, desde que ha llegado a Jerusalén, Esdras está que no sabe qué hacer. Ha rasgado sus ropas, se ha arrancado los cabellos, está en una terrible angustia por causa de lo que está viendo. Lo único que se le ocurre es clamar, Señor, Señor, ten misericordia. Pero Secanías le dice, Esdras, ponte a la acción. No es en este caso el líder que motiva a la congregación, sino que es la congregación o alguien de la congregación que motiva al líder. Esdras, tu obligación es ponerte a la acción. Y si lo haces, estaremos contigo. En una situación como la nuestra, como iglesia e iglesia local, ambas partes son responsables. Y si el líder está paralizado, vosotros tenéis que obligarle a cumplir con su deber. Sea quien sea, alguno debe de tomar la iniciativa.
Claro que este es un asunto serio. Y Esdras seguramente estaba diciendo, ¿cómo voy a acercarme yo a estos hombres y decirle que dejen a su mujer y a sus niños? ¿Cómo puedo yo arreglar esto que acabo de llegar y soy un recién llegado, tratar este asunto tan de raíz? Y lo único que Esdras puede hacer es llorar y orar, llorar y orar, hasta que viene alguien y le tiene que decir, bueno, si esto es verdad lo que nos estás diciendo, y es verdad, por tanto, Esdras, es tu deber ponerte a la acción. Si vosotros estáis viendo que nuestra situación es seria, si veis que hay algo que tenemos que arreglar, restaurar en nuestras vidas como iglesia, y veis que no se hace, obligar al líder, al pastor, a los ancianos, a hacerlo. Y tengo que confesar que el decir estas palabras a mí a lo largo de la semana me crea una grave preocupación. Hay cosas que se deben de hacer y que me asustan hacerlas. Y que yo necesito a cercanía, yo necesito una multitud, necesito gente que esté a mi alrededor y que me diga lo que hay que hacer, debes de hacerlo ya. En otros casos sería el mismo pastor que empieza y obra. En este caso nos dice que es alguien de los que viene y le dice al líder, a Esdras, hazlo. Pero nos dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. La idea no es decir, hombre, alguien tiene que hacerlo, hazlo tú, porque nosotros estamos suficientemente cómodos y preocupados con nuestros asuntos particulares, familiares, de negocios. Yo tengo que ir a cultivar la tierra o tengo que ir a ver nacer a mis corderos en mi ganado. Haz tú las cosas que tengas que hacer, que para eso te pagamos. No es esto lo que Secanías está diciendo. Lo que Secanías dice es, Esdras, tú tienes que ponerte a trabajar para quitarnos este pecado y traernos alivio espiritual a nuestras vidas. Tú tienes que hacerlo, pero nosotros estaremos contigo. ¿Quién es el que se va a levantar? Y nos va a animar a todos a ponernos en la acción. Este estar contigo lo dice en el versículo 5 de una manera distinta. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron, es decir, hicieron un pacto entre ellos. Haremos un pacto con Dios, pero para hacer un pacto con Dios tenemos que hacer un pacto entre nosotros. ¿Estamos dispuestos? Mirar que las grandes bendiciones que promete el Señor pueden ser nuestras. Podemos hacer de nuestra iglesia local aquí en Ciudad Real una luz tan poderosa que deje ciegos a todo este mundo pagano que nos rodea. Podemos quebrar sus barreras, podemos traer luz a sus engaños, podemos eliminar todo este daño que está a nuestro alrededor. Tenemos poder para hacerlo. No tenemos que dejarnos que nos dominen, que entren en nuestros hogares espirituales. No tenemos que dejar que convenzan nuestros corazones o enturbien nuestra mente con sus ideas. Podemos hacer todo lo contrario. Podemos hacer que seamos un árbol plantado firme para que el Señor nos bendiga en este proyecto, en este trayecto. Necesitamos hacer un pacto entre nosotros. Así que en medio de toda aquella angustia dice que Esdras se levanta y dice, vale, ya es el momento de dejar la oración, en un sentido, la oración seguiría después, y de dejar los lamentos y el lloro. ¿Queréis que lo hagamos? Hagámoslo. Y juramentó a todos los líderes de Israel para ponerse a la acción. Llamamiento para todos ellos. Toda la iglesia, todo el pueblo de Dios envuelto. No es cuestión de algunos, es cuestión del conjunto. Hay algo serio que nos dice un poco más adelante, porque hubo un clamor, un llamamiento a todo el pueblo, versículo 7.
Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. No estaban todos llorando y lamentando. Sí, una gran mayoría que fueron fortalecidos por las palabras de Secanías y que le estaba hablando a Esdras como el líder. Hubo un gran grupo, sí es verdad, de hombres, mujeres y niños que estaban dispuestos a hacer todo lo que fuera necesario, pero no estaba todo el pueblo. Y por tanto es necesario hacer un llamamiento a todo el pueblo, todo el cuerpo espiritual. Y los que no quisieran participar, dice, quedarían excluidos de la comunión, versículo 8, de la congregación de los del cautiverio. Lo que estamos hablando en esta mañana es que si estamos de acuerdo, una gran parte, de que hay un problema espiritual en nuestras vidas como iglesia que debemos de resolver, y que debemos de ponernos en la acción para resolver este problema, es decir, empujar hacia afuera todas las tinieblas que pueden entrar en nuestra vida como iglesia, va a significar que no todo el mundo quiere, pero que todo el mundo va a estar implicado. Es decir, aquellos que no quieran ver lo que se está viendo a la luz de las Escrituras como la voluntad de Dios, tendrán que quedar excluidos de la congregación, nos dice aquí. Mirar bien que esto no es una cuestión de comités, ni de debates. Un estudio de la influencia, cómo nos va a afectar este asunto al número de la iglesia y cómo va a ver la sociedad a nuestro alrededor, nuestra actitud, asuntos sociales, económicos, familiares, el coste humano. No, esto no es un asunto de estas cosas. Esto es que algo está mal y gangrenado y que lo tenemos que eliminar. Y aquellos que no quieran quedarán excluidos. ¿Cómo es que has permitido, dice Pablo a la iglesia en Corinto, este pecado tan serio, capítulo 5, y no has hecho nada? Hazlo o voy yo. Pon a este hombre fuera, entrégalo a Satanás, échalo de la congregación. En algún contexto nos dice que algunos de ellos seguramente no les gustó, pero esto es lo que hay. La gran diferencia de un pueblo físico, como aquel, a un pueblo espiritual como el nuestro, pero la acción sigue siendo la misma. No estamos aquí para que hablemos de decisiones personales. Quien quiera y vea el asunto, que le diga a su mujer pagana que no puede ser parte de la congregación de Israel. Esto no es un asunto de estos. Vamos a ver en qué casos el daño va a ser menos para que no podamos afectar al ánimo de la congregación. Este no es el asunto. El asunto es que si queremos permanecer como pueblo de Israel o pueblo de Dios, tenemos que eliminar el pecado de nuestras vidas. El asunto es que si nosotros como iglesia queremos ser la luz del Evangelio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y si alguno no quiere dejar sus tinieblas, no puede ser parte del pueblo de Israel. Y así lo deberemos de hacer, versículo 14, hasta que se aparte el ardor de su ira de sobre nosotros. Todo lo que tenemos que buscar, nos dice en el versículo 11, es la obediencia y darle la gloria a Dios. ¿Es esto? ¿Estamos dispuestos? ¿Es lo que nos está enseñando la Escritura y lo que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que nos examinemos cada uno de nosotros y examinemos nuestra vida y que nos pongamos a la acción, que amputar es difícil, que la rigidez espiritual es muy grande, pero para esto hemos sido convertidos, para darle la gloria al Señor. Para esto hemos sido llamados a este Evangelio glorioso, para ser sus instrumentos. Tenemos que estar constantemente afinándonos. No estamos aquí para escondernos y disimular y ser hipócritas,
sino para la obediencia firme a la palabra de Dios. ¿No ha hecho Él todo lo necesario para nuestra salvación? ¿Cómo no vamos a hacer ahora nosotros todo lo necesario para la gloria del Señor? Por tanto, es un llamamiento a todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Bueno, va a ocurrir que toda renovación, restauración, avivamiento va a ser dolorosa. Nunca en la historia, cuando hablamos de restauración o hablamos de avivamiento, nunca fue fácil. Siempre fue difícil. A mí me sorprende más de una vez la historia de aquel joven rico que nos dice Mateo en el capítulo 19 que se acercó al Señor con la mejor de las preguntas. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino? ¿Cuánto nos gustaría que la gente, la multitud y todos los que estáis aquí en esta mañana hicierais esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios para ser salvo? Así que el Señor entra en una lista de circunstancias o de cosas que debe de dejar hasta que llega y le dice: coge tus riquezas, que es donde está tu corazón, y repártelo. Y entonces nos dice que aquel que había hecho la pregunta tan extraordinaria, tan fantástica, que nos gustaría escuchar a todos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas. Yo os estoy poniendo en la misma situación. ¿Dónde está puesto tu corazón en esta mañana? En las cosas que tienes, a pesar de que son oscuras a la luz de las Escrituras, que son pecado en tu alma, o el reino del Señor. Seguramente todos vosotros, todos, desde los más pequeños a los más jóvenes, pensáis que si hay un reino queréis estar en el reino de los cielos, que si hay salvación y perdón de pecados queréis alcanzar ese perdón de pecados. Pero el Señor Jesús dice: vale, muy bien, qué gran pregunta, pero deja aquello que está dominando tu corazón. Pero este hombre se fue, nos dice, porque su corazón estaba puesto en las riquezas de aquí. Nos escribe el apóstol Juan en su primera carta de que algunos estaban preocupados porque se marchaban de la congregación. Y Juan dice: bueno, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, no eran de los nuestros, porque no pertenecían a este lugar, porque no estaban dispuestos al coste. Es que ser cristiano, para llegar a ser cristiano es gratuito, es la obra del Señor Jesucristo y solamente con una mirada de fe la hacemos nuestra. Pero la vida cristiana no es fácil. Servir a un Señor como el nuestro nos promete grandes cosas en el reino, pero durante este tiempo será duro y tendremos que despojarnos de muchas cosas. Incluso a veces pondrá a padres contra los hijos, y los hijos contra los padres, y los esposos contra las esposas. Pero es que esto es lo que nos está diciendo la Escritura: salen porque no eran de nosotros. Todo despertar, toda restauración, el buscar el bien espiritual y la edificación espiritual de nuestra iglesia va a ser doloroso, porque algunos quedarán a mitad del camino. Pablo, no solamente el Evangelio de Mateo, no solamente Juan, Pablo, el apóstol, en 2 Tesalonicenses nos dice: os ordenamos que os apartéis de aquellos que, llamándose hermanos, no lo son. O en 1 Timoteo, apártate de aquellos falsos. Claro que a nosotros nos gustaría que esta iglesia se llenara de una gran multitud de hombres, mujeres y niños, y que podríamos hacer grandes cosas según lo que hace la sociedad y la cultura, y a todos los medios y técnicas y programas para que este lugar y otros muchos se pudieran llenar. Pero no es esto lo que nos está diciendo las Escrituras. Las Escrituras nos dice es que si has aceptado a Cristo como tu Salvador, vivas bajo la enseñanza, el dominio, el guía del Señor. Y por tanto toda tu vida tiene que estar sometida a Él. Y no todos vosotros estáis preparados para ello. No podemos hacer lo que la voluntad de Dios requiere si el Espíritu de Dios no está contigo o no está en ti.
Podremos decir, inténtalo, pero vas a fallar. La única posibilidad para que el pueblo de Israel siga adelante es que todo su paganismo en aquellas mujeres que no se habían convertido al pacto, a la promesa del pueblo de Israel, salgan de ellos. Porque no podremos hacerlo con las naciones y con toda su maldad o inmundicia o abominaciones. No podremos ser iglesia, no podremos ser el cuerpo de Cristo, no podremos ser la luz, no podremos traer un mensaje claro a la sociedad si estamos con aquellos que no lo son. O estamos permitiendo cosas que nos están dañando. En otras palabras, santidad. La santidad de Dios en todos los aspectos que pudiéramos ver, y lo hemos visto en otros contextos, lo veíamos el domingo pasado por la tarde, la santidad implica, entre otras cosas, intolerancia contra el pecado. Tolerancia cero al pecado. No hay pecado que pueda ser aceptable o permitido en la congregación del pueblo de Dios. Es verdad que todos nosotros pecamos, que no hay ninguno que pueda decir que no ha cometido pecado. Todos pecamos, pero la edificación del pueblo está en luchar contra ese pecado y poner todo el armamento dispuesto para frenar los ataques del diablo, a rechazar la seducción del mundo y fortalecer nuestros corazones débiles. Obediencia total a las Escrituras, a la ley, y un rechazo radical a cualquier influencia del mundo, a todo este sincretismo engañoso, a este ecumenismo de obras y de religiones, a todo este adulterio espiritual que puede estar entrando en tu vida. Toda renovación, hemos dicho, nos va a doler. Pero todo aquello que quitemos de estorbo en nuestras vidas va a ser llenado por la gracia y la bondad de nuestro Dios. Nunca se va a quedar un hueco vacío. Todo lo que limpies en tu vida y todo lo que limpiemos como iglesia, tenemos la certeza de que el Señor lo va a llenar con su presencia. Y debemos de anhelar el día. Como nos dice cuando el templo de Salomón, que de tal manera la gloria de Dios viene al templo, que ni siquiera los sacerdotes podían entrar para hacer los sacrificios. La gloria de Dios lo llenó por completo. Y tal es así que Él mismo arrasó y quemó los altares y la ofrenda que se había traído. Si nosotros estamos dispuestos a oponernos al pecado en nuestras vidas, a dejarlo fuera de estas paredes, a levantar un pueblo digno del nombre del Señor, entonces el Señor vendrá con su presencia y manifestará su gloria más allá de lo que nosotros incluso podríamos imaginar. Solo hay un camino para nosotros, y es buscar lo que Dios dice y hacerlo. Y si nos cuesta, el Señor será nuestra fortaleza. Y si no podemos ver, Él será nuestra luz. Nuestra felicidad como pueblo de Dios, aquí y ahora, nuestra felicidad empieza, continúa y acaba en Cristo. Y todo aquello que no sea ensalzar, levantar y glorificar el nombre de Jesús, debemos de eliminarlo de nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos y necesitamos hombres y mujeres que se levanten y que animen a toda la congregación a hacerlo. Amén. Amén.